Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias, te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Vamos a seguir con química. En esta ocasión voy a hablar con respecto al grupo de la tabla periódica, el 2A, sus características en general y vamos a hablar un poco del elemento berilio a continuación. Muy buenas tardes. A continuación voy a explicar características generales del grupo 2A de la tabla periódica. Acá tengo los elementos de este grupo que serían berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Una primera característica sería de estos metales, a excepción del berilio que vamos a hablar posteriormente, es que estos metales son plateados y tienen una densidad relativamente baja. Una segunda característica de estos elementos del grupo 2A, los alcalinos tercios, van a tener enlaces metálicos más fuertes que los enlaces metálicos que tienen los elementos del grupo 1A, que serían los alcalinos. Además de eso, el punto de fusión va a ser mayor y va a tener una mayor dureza. Una tercera característica es que estos elementos son menos reactivos que los elementos del grupo 1A, que serían los alcalinos. Pero estos elementos serían más reactivos que los otros metales. Una cuarta característica sería de que estos metales tienen una facilidad para reaccionar con el nitrógeno estado gaseoso para formar nitruros. Acá tenemos el siguiente ejemplo, la siguiente reacción. Tengo 3 magnesio en estado sólido más el nitrógeno en estado gaseoso, me va a producir nitruro de magnesio en estado sólido. Acá tenemos el magnesio, que en este caso es un elemento del grupo 2A, un alcalino tercio, formando un nitruro, como se dijo anteriormente. Tienen facilidad de reaccionar con nitrógeno en estado gaseoso para formar nitruros. Una quinta característica de estos metales alcalino tercios es que los iones de estos metales van a tener un número de oxidación más 2 y que en su mayoría van a formar sólidos estables, incoloros, y el enlace que va a predominar en este tipo de compuestos sería enlace de tipo iónico. Hay una excepción con los elementos berilio y magnesio donde predomina el enlace covalente, que lo vamos a ver posteriormente. Ok, para repasar las características de los elementos alcalino tercios, primero son plateados y de densidad relativamente baja en comparación a los metales alcalinos del grupo 1A. La segunda característica que se habló anteriormente, presentan enlaces metálicos más fuertes que los metales alcalinos, teniendo un mayor punto de fusión y una mayor dureza cuando forman un compuesto. La tercera característica son menos reactivos que los metales alcalinos, pero más reactivos que los otros metales, debido a su configuración electrónica de la última capa de valencia, que es NS2, que es la característica principal para este grupo 2A. Una cuarta característica sería la facilidad que tienen estos elementos de reaccionar con el nitrógeno estado gaseoso para formar nitruros, como vimos anteriormente la reacción del magnesio con el nitrógeno gaseoso para formar el nitruro de magnesio. Y una quinta característica sería el número de oxidación más 2, ya que estos elementos del grupo 2A tienen una configuración en la última capa de valencia S2. Y que el número de oxidación cuando forman compuestos que en su mayoría son de estados sólidos, son elementos estables, van a tener un número de oxidación más 2, como vemos acá. Y que
el enlace que predomina en la mayoría de estos elementos sería enlaces de tipo iónico. Pero hay una excepción con los elementos berilio y magnesio, que va a predominar los enlaces de tipo covalente. Como aquí lo dice, número de oxidación más 2, compuestos sólidos estables, y los enlaces que predominan en la mayoría de los elementos, que sería calcio, estroncio, bario y radio, van a ser enlaces de tipo iónico. A continuación vamos a ver la singularidad y la relación diagonal que tiene el elemento berilio con el aluminio. El berilio, como es un elemento que pertenece al grupo 2A de los alcalinoterrios, se va a diferenciar en muchos aspectos con respecto a sus congéneres, pero a su vez este elemento berilio va a tener una relación con propiedades similares que va a tener con el elemento aluminio. Estas propiedades serían lo que es la densidad de carga, el radio iónico y la electronegatividad. A continuación vamos a explicar estas propiedades. Ok, tenemos la siguiente tabla donde me indica propiedades de los elementos berilio, aluminio y magnesio. Sabemos que el berilio pertenece al grupo 2A, igualmente al magnesio, y vamos a revisar las similitudes que tiene este elemento berilio con respecto al elemento aluminio con ciertas propiedades. Las propiedades serían el radio iónico expresado en Armstrong, la densidad de carga que tiene el ion y la electronegatividad. Si revisamos los valores de cada ion, vamos a revisar la similitud que tiene el elemento berilio y con el aluminio. Ok, vamos a revisar la carga del ion de cada elemento. Sería berilio más 2, el aluminio sería más 3 y el magnesio más 2. Vamos a revisar primero el radio iónico, el radio que tiene el ion, expresado en unidades Armstrong. Comparamos, el berilio tiene 0.45 Armstrong en comparación al aluminio, que tiene 0.53 Armstrong. Y si comparamos este radio iónico con el elemento del mismo grupo 2A de los alcalinoterrios, que sería, en este caso, que sería el magnesio, sería de 0.71 Armstrong. Por lo tanto, acá vemos que el radio iónico, la semejanza va a tener, el berilio va a tener una mayor semejanza en radio iónico del berilio con respecto al aluminio en el radio iónico. El magnesio va a tener un radio iónico, va a ser un ion más grande, más voluminoso, como vemos acá. Ahora vamos a revisar acá la densidad de carga. La densidad de carga sería la relación que hay entre la carga del ion y el radio iónico. Vemos que la densidad de carga del ion berilio sería de 4.9 en comparación a 5.7. Esa relación, la relación entre la carga y el radio iónico. Ahora, si comparo 4.9 a 5.7, son las densidades de carga están cercanas. Y si comparo esa densidad de carga con el ion magnesio más 2, tiene una densidad de carga de 2.8. Por lo tanto, está muy alejado a los valores de densidad que tiene estos dos iones, el aluminio y el berilio. Y otra propiedad sería la electronegatividad, donde el berilio va a tener una electronegatividad de 1.5, el aluminio de 1.5 sería el mismo valor de electronegatividad, mientras que el magnesio va a tener una electronegatividad de 1.2. Y si repasamos lo que es la electronegatividad, que sería la capacidad que tiene el átomo en una molécula de atraer un electrón para dicho átomo. Ahora, como vemos acá, el elemento berilio va a tener propiedades similares al elemento aluminio, a pesar de que no pertenezca al mismo grupo. Mientras que, además de eso, el berilio va a tener propiedades singulares en comparación a sus congéneres, que serían los elementos del mismo grupo 2A. Ok, vamos a repasar las propiedades del elemento berilio. Primero sería su pequeño radio iónico, su pequeño tamaño que tiene el elemento berilio en comparación a sus congéneres, los elementos de su mismo grupo, el grupo 2A. Una segunda propiedad sería su alto poder polarizante. Esto quiere decir que como es
El berilio es muy pequeño, tiene un gran poder de deformar una nube electrónica cuando se acerca a otro elemento para formar un compuesto. Entonces, esto es un alto poder de deformación que tiene el berilio con respecto a otro elemento. Una tercera propiedad sería la alta densidad de carga. Este elemento de berilio va a tener una alta densidad de carga. Explicamos que la densidad de carga sería la relación o la división del valor de la carga, que Z sería la carga entre el radio iónico. Vamos a colocar, este es radio iónico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como el berilio tiene un radio iónico muy pequeño, el valor de la densidad de carga va a ser grande. Existe otro caso que si el radio iónico fuese más grande, entonces la densidad de carga disminuiría. Pero en este caso, el ion berilio va a tener una densidad de carga alta. Y esta densidad de carga me va a dar un alto poder polarizante y también como el elemento, colocamos acá, que si este es el núcleo del átomo, colocamos el núcleo y tengo el electrón, la carga, tengo la carga acá, en el núcleo tengo las cargas positivas, los protones, tengo las cargas negativas orbitando en los diferentes orbitales, pero como el radio iónico es muy pequeño, al acercarse a una gran nube electrónica de un elemento, vamos a colocar el elemento cloro. En este caso tiene un núcleo, tiene cargas positivas, tiene cargas negativas. Entonces, como es muy pequeño, este elemento berilio puede entrar, los orbitales de este elemento puede entrar en contacto con los orbitales del elemento cloro y además de eso deformar la nube electrónica del elemento cloruro, formando enlaces de tipo covalentes. No son enlaces de tipo iónico porque existe la compartición de los electrones de ambos elementos, del cloro y del elemento berilio. Por lo tanto, los compuestos que se forman con el elemento berilio, donde serían enlaces de tipo covalente, marcamos covalente. Entonces podemos decir de que los hidruros, óxidos e hidróxidos de berilio van a ser compuestos de carácter covalente debido a su pequeño tamaño, alto poder de polarización, una densidad de carga alta, porque es un elemento muy pequeño y puede deformar la nube electrónica del otro elemento cuando se están acercando y donde existe una compartición de los electrones formando un enlace de tipo covalente. También vemos otra propiedad de que los haluros de berilio presentan una hibridación sp. Esta hibridación se explica en un video que se hizo anteriormente con respecto al cloruro de berilio. Lo voy a señalar acá el video. Ahora vamos a seguir con otra propiedad. Ok, tenemos una sexta propiedad de que los haluros, vamos a marcar acá, los haluros de berilio son excelentes ácidos Lewis. Esto quiere decir que son aceptores de electrones. Vamos a hacer el siguiente ejemplo con el fluoruro de berilio. Vamos a marcar acá el fluoruro de berilio. Ok, tenemos la siguiente reacción donde me está representando la reacción del haluro de berilio cuando acepta dos iones provenientes de un halógeno. Acá donde X me está representando un halógeno, X bien sea flúor, cloro o bromo. Donde este haluro de berilio al aceptar dos iones me va a formar el un halógeno berilio X4 con valencia -2. Ahora si yo describo acá la reacción del fluoruro de berilio, coloco fluoruro de berilio, que en este caso como es un ácido de Lewis, es un aceptor, es aceptor de electrones, entonces le agregamos dos iones fluoruro, me va a formar el tetafluoruro de berilio. Colocamos 4 y valencia -2 con dos cargas negativas. Entonces me está indicando acá de que los haluros
de berilio, que en este caso los haluros que son la mezcla de un halógeno con el elemento berilio, que si bien sea flúor, cloro o bromo, son aceptores de cargas negativas, como vemos acá en este siguiente ejemplo. Ya visto las características de los elementos del grupo 2A de la tabla periódica y la diferencia que tienen estos elementos con respecto al berilio, ya sería en otro video vamos a hacer los elementos del grupo 3A. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Un like, cualquier duda o comentario me lo puedes decir aquí abajo. Chao.